presento, soy Oscar Sass, soy profesor titular regular de la Cátedra 2 de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Además estoy jubilado como magistrado. El último cargo que ocupé fue juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal. Soy también profesor en la carrera de especialización en Derecho Social de la misma facultad. Bueno, un poco la conversación va a girar en torno al papel de la Organización Internacional del Trabajo en el diseño de de una regulación jurídica de las relaciones de trabajo y de la seguridad social en el ámbito internacional. En este sentido, me parece fundamental recuperar el concepto de justicia social, ¿no? La justicia social es un concepto que a nivel internacional aparece por primera vez en el preámbulo de la Constitución de la OIT del año 1919, sancionada por el Tratado de Versalles, y que señala claramente que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. Esto tiene una explicación y es un intento de la comunidad internacional que surgía en ese momento a través de la Sociedad de las Naciones, uno de cuyos organismos es la Organización Internacional del Trabajo, de establecer un diseño de relaciones internacionales que evitara las circunstancias que llevaron a la Primera Guerra Mundial. Fundamentalmente, la competencia entre las potencias capitalistas por, digamos, la hegemonía, por el dominio de los mercados internacionales. Y desde esta perspectiva, la justicia social como modo de regular las relaciones de trabajo era un intento de evitar el dumping social, es decir, la competencia a la baja entre las potencias capitalistas a través de la disminución de los costos laborales. El mismo preámbulo señala, digamos, párrafos más adelante que dice que cualquier nación que no adoptara un régimen de trabajo realmente humano, y aquí es importante subrayar por la importancia que tiene con posterioridad, régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países. Es decir, ratifica, corrobora en una constatación histórica que esa competencia no solo llevó a la guerra, sino que lleva a las demás naciones a no respetar las reglas jurídicas tendientes al establecimiento de un trabajo realmente humano. Lamentablemente, la historia lo demostró, ese intento no prosperó porque ya en la década del 30 estalla la crisis, la Gran Depresión del año 29-32, surgen los regímenes totalitarios en Europa y además se generan las condiciones para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ya en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial se reúne la Conferencia Internacional del Trabajo en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, y emite la declaración que lleva ese nombre, Declaración de Filadelfia, que ratifica los principios liminares consagrados en el preámbulo en la Constitución de la OIT. Y dice, en uno de los párrafos, la experiencia ha demostrado plenamente cuán verídica es la declaración contenida en el preámbulo de la Constitución, según la cual la paz permanente solo puede basarse en la justicia social. Eso le hace decir al profesor francés Alain Soupiot que ahí la justicia social no es solamente un valor, un ideal, una elaboración del deber ser, es un concepto que fluye de la experiencia. Es una constatación de la experiencia. La comunidad internacional, a través de la Declaración de Filadelfia, ratifica, corrobora que sin justicia social
no va a haber paz universal permanente. Contemporáneamente a esa declaración, unos años antes, se produce en enero del año 1941 el famoso discurso del presidente norteamericano Roosevelt sobre las 4 libertades. Y en enero del 44, el mismo presidente Roosevelt anuncia la segunda Carta de Derechos, que sería una especie de premonición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en diciembre del año 1948. Es interesante destacar cómo Roosevelt señala que se ha llegado a la plena conciencia de que la verdadera libertad individual no puede existir sin seguridad económica e independencia. Los hombres necesitados no son hombres libres. Las personas que padecen hambre y no tienen trabajo son el material del que están hechas las dictaduras. Claramente Roosevelt señala la conexión indisoluble entre democracia y justicia social. Si no hay justicia social y democracia, no va a haber un mundo libre. El ser humano no va a estar liberado de la miseria y de la opresión. Será la libertad individual sin esa seguridad y sin esa independencia, es un concepto vacío. Naturalmente, esto tampoco se pudo consagrar porque en el año 1948 se adopta la Carta de La Habana, que crea, que no fue ratificada, que no llegó a entrar en vigencia, y que creaba una Organización Internacional del Comercio, con la finalidad de establecer reglas en el comercio internacional compatibles con ese modelo de justicia social. Un concepto de justicia social, reitero, de carácter universal e internacional. Esto, con el correr de los años, fue definitivamente abandonado, y de ese proyecto de Organización Internacional del Comercio, tributario de la justicia social, llegamos a la década del 90 del siglo pasado, específicamente el año 1994, que se crea la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que responde a otro modelo completamente diferente. Es el modelo del neoliberalismo, es el modelo de el concepto de lo que Supió llama el mercado total, el intento de regulación de todas las relaciones sociales según las reglas del libre mercado. En ese concepto la justicia social no ocupa ningún lugar, es totalmente incompatible e inconsistente. Uno de los grandes filósofos del liberalismo, Friedrich Hayek, habla del espejismo de la justicia social. La justicia social y los conceptos fundamentales que construyen el derecho al trabajo y la seguridad social son incompatibles con las reglas y los principios del libre mercado absoluto. Entonces las relaciones internacionales pasan a ser regidas por la libre competencia y por la utilización por parte de los estados de las llamadas ventajas comparativas, concepto acuñado por un gran economista liberal, David Ricardo. Es decir, cada estado compite según las ventajas comparativas que tiene respecto de otros estados. Y dentro de las ventajas comparativas está la degradación del medio ambiente y está también la degradación de las condiciones sociales de vida. Volvemos de nuevo al dumping social anterior a la Primera Guerra y ahora ingresamos a la degradación del medio ambiente, es decir, la afectación del concepto de la ecología. En base a ese criterio es que se ha diseñado las relaciones internacionales en los últimos 40 años, ¿no? El neoliberalismo irrumpe especialmente a mediados de la década del 70 del siglo pasado, hace pie fundamentalmente a través de los gobiernos de Ronald Reagan en los Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, y se estructura en base a grandes ideas, a grandes principios, la mayoría de ellos
estructurados en el llamado Consenso de Washington. ¿Qué es lo que plantea? La desregulación económico-financiera, la libre circulación de las mercancías y en lo específicamente vinculado a las relaciones del trabajo y la seguridad social, la recuperación o la pérdida de valor de la norma estatal como norma imperativa o norma de orden público, cediendo el espacio a la negociación colectiva y, en su propuesta más extrema, a la autonomía individual. Es una suerte de vuelta al contractualismo, a la libertad contractual del principio del liberalismo, cuya manifestación más relevante es el Código de Napoleón, el Código Civil francés. Bueno, en ese derrotero transcurrieron las relaciones internacionales. En este momento, el caso chino es un caso muy relevante porque la llamada globalización económico-financiera se construyó fundamentalmente a través de la externalización por parte de las grandes empresas transnacionales de toda o parte de producción a ámbitos territoriales donde la protección del trabajo asalariado fuera mínima o nula, construyendo una red de cadena de provisión de empresas que todavía permanece hoy día y que de alguna manera la guerra comercial entre China y Estados Unidos parece poner en cuestión. Se está discutiendo si esta cadena de suministros permanecerá, si se reconfigurará de alguna manera, pero lo que parece instalado es la idea de producir a bajo costo social, impositivo y ambiental. Y los países más pobres, en ese momento, de Asia, del sudeste asiático, de América Latina, de África, producen, ingresan en la esfera del comercio internacional, cediendo a la baja la protección social y la protección ambiental. De alguna manera la OIT, en algún momento de su historia, ingresó en esa lógica, cuando produce en el año 1998 la Declaración sobre los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo, que es un intento de asegurar la vigencia de un mínimo de convenios internacionales que no habían sido ratificados por todos los Estados miembros. De alguna manera parece abandonar la lucha contra el dumping social. Dice por ahí, en el punto 5, dice: las normas del trabajo no deberían utilizarse con fines comerciales proteccionistas y nada en la presente declaración y su seguimiento podrá invocarse ni utilizarse de otro modo con dichos fines. Además, esto es lo importante, no debería en modo alguno ponerse en cuestión la ventaja comparativa de cualquier país sobre la base de la presente declaración y su seguimiento. Luego tenemos la crisis del año 2007-2008, la crisis que estalló con las hipotecas subprime en los Estados Unidos y que desencadenó, bueno, la última crisis antes de la que estamos viviendo actualmente. Ahí la OIT emite una declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa y de alguna manera vuelve sobre sus pasos respecto de la declaración de 1998 y dice que la violación de los principios de derechos fundamentales en el trabajo no puede invocarse ni utilizarse de modo alguno como ventaja comparativa y que las normas del trabajo no deberían utilizarse con fines comerciales proteccionistas. Ahí la OIT toma nota de las consecuencias de la globalización económico-financiera respecto de la desigualdad, la exclusión, la pobreza, la miseria, y vuelve a su planteo original. Sin justicia internacional no habrá paz ni universal y permanente. Finalmente, en este recorrido de algo más de 100 años, llegamos a la declaración emitida por la OIT el año pasado, en el año
en junio de 2019, declaración del centenario de la OIT, cumplió 100 años, sobre el futuro del trabajo. Ahí la Corte, ahí la OIT plantea una agenda de temas, de los nuevos temas, los viejos y los nuevos temas. La regulación del trabajo, pero ya toma nota de los cambios tecnológicos, el entorno digital, el problema de la violencia en el trabajo, el acoso laboral y sexual, la perspectiva de género, el problema ambiental, el cambio climático, y plantea una agenda a partir de ese momento. Luego ocurrió la pandemia, ¿no? 2 palabras sobre la pandemia. La pandemia es un hecho, lo que llaman algunos cientistas sociales, es un hecho social total, que ha producido realmente una convulsión y un impacto en todas las variables económicas, sociales, políticas y culturales. En lo específicamente laboral y social, no ha hecho más que profundizar las líneas de tendencia que estas cuestiones venían planteando previamente. Es decir, los más afectados por la pandemia son los trabajadores y trabajadoras en general, pero dentro de ellos los informales, los cuentapropistas, los más pobres, y dentro del universo del ámbito internacional, los países más pobres, las pequeñas empresas, y hay, como todo proceso, como toda crisis, ganadores y perdedores. Ya lo estamos viendo, los grandes ganadores son las grandes empresas del entorno digital, las que actúan en el ámbito del comercio electrónico, en el ámbito de Internet, los sistemas de pagos digitales, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en más? Es hacer futurología, ¿no? Pero a nuestra disciplina se le plantean varias cuestiones. Primero, por tomar 2 ejemplos muy actuales. Uno, la regulación de las relaciones de las personas que prestan servicios para empresas digitales, ¿no? El fenómeno de la uberización de la economía, los llamados trabajadores de las aplicaciones. Luego, la regulación del teletrabajo o trabajo a distancia. Y por último, algo que se está discutiendo en el ámbito internacional, la incorporación de un ingreso ciudadano universal. Es decir, para asegurar la provisión de medios materiales que permitan una existencia mínimamente digna para todas las personas que no puedan acceder al mercado de trabajo en este entorno de cambios tecnológicos tan profundos. Una última palabra vinculado a algo que estaba ya en el preámbulo de la Constitución de la OIT. El trabajo realmente humano. Dentro del concepto de trabajo realmente humano y en el modelo fordista-taylorista se incluía una remuneración justa, condiciones seguras de labor que evitaran daños a la integridad psicofísica y una jornada limitada. Pero quedó fuera de esa protección el concepto de trabajo como actividad humana en sí, la verdadera participación de las personas que trabajan en el diseño de su propia actividad. Esto tiene una notable relevancia teniendo en cuenta que todos los nuevos sistemas digitales basados en la inteligencia artificial, la utilización de datos, se inscriben en un nuevo modo de organización del trabajo que es la previsión a través de los números y la programación de los trabajadores para obtener resultados determinados de antemano. Esto hace que se genere un entorno que provoca una deshumanización del trabajo y provoca un refuerzo de la autoridad del empleador sobre el trabajador, que deja de ser explotado desde la perspectiva del modelo fordista-taylorista que vemos en tiempos modernos de Chaplin en la cadena de montaje, y ahora aparece incorporado
en esta cadena de redes informativas, digamos, alimentada por una serie infinita de datos en las cuales la persona del trabajador y la trabajadora tienen que incluirse. Estos son los nuevos desafíos, además de la aseguración de condiciones materiales de vida, esta cuestión vinculada al diseño del trabajo y a la participación de las personas que trabajan en ese diseño, tendiente a la democratización de las relaciones del trabajo y a la dignificación de la persona.